Hombre empieza a sospechar que su esposa y su mejor amigo están actuando de forma rara, y al poner cámaras en su cuarto descubrió esto. Juan se despertó sobresaltado, con la respiración agitada y el corazón latiendo a 1000 por hora. Otra vez esa pesadilla. Últimamente no dejaba de soñar lo mismo. María, su novia desde hace 5 años, besándose con otro hombre sin rostro, riéndose de él. Sacudió la cabeza tratando de alejar esas horribles imágenes de su mente y miró a su lado. María dormía plácidamente, ajena a las tribulaciones que atormentaban a Juan desde hacía semanas. La observó por unos instantes mientras ella respiraba acompasadamente. Se veía tranquila, en paz. No tenía el aspecto de estar ocultando algún secreto o engañándolo a sus espaldas. Pero entonces, ¿por qué esa angustia crónica en el pecho de Juan? ¿Por qué esa sensación de que algo no encajaba, que María se estaba comportando de forma extraña y distante? Desde que se habían conocido en la universidad hace 5 años, habían sido inseparables. Fue amor a primera vista. Ella, una estudiante de literatura, inteligente, culta y con un ingenio envidiable. Él, un joven tímido de ingeniería, cautivado por la personalidad arrolladora de María desde el primer día que compartieron clase. Rápidamente se hicieron amigos y compañeros de estudio, hasta que una noche, en una fiesta en casa de un compañero, después de algunas copas de más, se besaron por primera vez. Y a partir de entonces, no se separaron más. Eran el uno para el otro, la pareja perfecta, el modelo a seguir entre sus amigos. Incluso después de graduarse, cuando sus carreras profesionales emprendieron caminos separados, su relación continuó viento en popa. Hasta no hace mucho, al menos. Últimamente Juan notaba a María más fría, distraída cuando estaban juntos. Ya casi no tenían esas conversaciones intelectualmente estimulantes que tanto los unían al principio. Tampoco hacían planes a futuro como antes, cuando soñaban despiertos con viajes alrededor del mundo, compartiendo aventuras en lugares exóticos. Ahora los silencios entre ellos se hacían más largos y profundos, las caricias menos frecuentes. El sexo se había convertido en una rutina predecible de la que María parecía querer zafarse con cualquier excusa. Y para colmo, desde hace unas semanas, su mejor amigo Pedro había empezado a tener actitudes sospechosas. Cancelaba planes en el último momento, inventaba reuniones laborales inexistentes, se mostraba esquivo. Juan no era tonto. Sabía que algo se traían entre manos esos dos. La pregunta era ¿qué? Con un profundo suspiro, apartó las sábanas y se levantó de la cama procurando no hacer ruido. María continuó durmiendo plácidamente. En silencio, Juan se vistió y se dirigió a la cocina a preparar el desayuno, con la mente hecha un torbellino de conjeturas. Una vez en la cocina, mientras preparaba café y ponía pan a tostar, sus pensamientos volvieron a enfocarse en María y Pedro. ¿Sería posible que su novia, el amor de su vida desde el mismísimo instante en que se conocieron, lo estuviera engañando con su mejor amigo? Parecía descabellado, pero por otro lado, ¿en qué otra cosa podrían estar metidos esos dos para comportarse tan misteriosamente? No, seguro estaba imaginando cosas. El estrés del trabajo le estaba jugando una mala pasada, haciéndolo desconfiar hasta de su propia sombra. María llegó a la cocina, interrumpiendo sus cavilaciones, y le dio un rápido beso en la mejilla. Se veía radiante, como si hubiera dormido de un tirón toda la noche. Juan intentó corresponder a su sonrisa matutina, pero solo le salió una mueca tensa. ¿Pasa algo?, preguntó María mientras se servía una taza de café. No, nada. ¿Por qué? No sé, te noto raro, más callado de lo normal. Solo no dormí bien, tuve pesadillas. Hubo una pausa. La cafetera gorgoteaba ruidosamente, llenando el incómodo silencio entre ambos. Bueno, mejor me apuro o llegaré tarde al trabajo, dijo María apurando su taza. Comemos juntos al mediodía. Tengo una reunión a esa hora, lo siento. Será a la noche. Está bien, no hay problema. Hablamos entonces. María depositó su taza en el fregadero, tomó su abrigo del perchero y salió por la puerta sin mirar atrás. Juan se quedó pensativo, tamborileando los dedos sobre la mesa. Últimamente era siempre igual. Apenas intercambiaban unas pocas palabras inconexas antes de salir cada uno por su lado. Y a la noche, demasiado cansados del trabajo, solo hablaban superficialidades antes de irse a dormir.
en qué momento la rutina y el desgaste habían carcomido así su relación. ¿Dónde había quedado la pasión del principio? Las ganas locas de verse, las largas conversaciones de madrugada compartiendo los más íntimos sueños y anhelos. Ahora su convivencia se parecía más a la de dos compañeros de piso que a una pareja de enamorados. Y lo peor era esa sospecha lacerante, como una astilla clavada profundo en su cerebro, de que María podría estar recurriendo a otro hombre para encontrar lo que ya no tenía con él. Con gran esfuerzo, apartó esos tormentosos pensamientos de su mente y se alistó para ir a trabajar. Como gerente de proyectos en una importante constructora, sus responsabilidades eran enormes y requerían de su completa concentración mental. No podía darse el lujo de distraerse con conjeturas de si su novia lo estaba engañando o no. Ya tendría tiempo para eso más tarde. Aunque trató con todas sus fuerzas, no logró enfocarse del todo en sus tareas ese día. En las aburridas reuniones con clientes, su mente divagaba irresistiblemente, preguntándose qué estaría haciendo María en ese momento. ¿Estaría pensando en él o extrañando los brazos de otro? Durante las tediosas teleconferencias con proveedores internacionales, fantaseaba imaginando cómo sería el hombre misterioso que le estaba robando el amor de su vida. Alto, bajo, rubio, moreno. ¿De qué trabajaría? Incluso googleó durante media hora nombres al azar combinados con el de María, buscando algún indicio en redes sociales de un romance oculto. Para la tarde ya estaba tan crispado que decidió cancelar sus otros compromisos e irse temprano a casa. Necesitaba hacer algo para salir de esta angustiante incertidumbre de una vez por todas. Encendió su computadora y buscó en Amazon Mini cámaras ocultas. Tal vez si instalaba algunas bien escondidas en el dormitorio, podría confirmar o descartar todas estas locas ideas suyas. Llegó a su casa con disimulado nerviosismo y hojeó rápidamente el buzón en busca del paquete que había encargado con envío express. Por suerte había llegado. Subió sigilosamente las escaleras hacia el apartamento que compartía con María, deseoso de empezar a instalar su ingenioso plan de espionaje doméstico. Si la estaba engañando, esta misma noche lo descubriría. Habían pasado ya 3 largas semanas desde que Juan instaló discretamente las cámaras espías en su habitación. 3 agonizantes semanas revisando cada noche las grabaciones en busca de algo sospechoso, sin que nada fuera de lo común acontezca. Tal vez se estaba volviendo paranoico después de todo. María no parecía mostrar señales de estarlo engañando o de que su relación peligrara. Seguían conviviendo con la misma pasividad gris de las últimas semanas, sumidos en la rutina del día a día. Esa tarde, luego de un extenuante día en la constructora lidiando con retardos en una obra, Juan regresó a su hogar necesitado de una ducha caliente y una buena noche de sueño. Para su sorpresa, María había llegado más temprano que de costumbre. Lo recibió con una tímida sonrisa, casi de culpabilidad, que desconcertó a Juan. «¿Llegaste temprano? Qué raro, ¿pasó algo?», le preguntó el intrigado. María titubeó, como si estuviera careful y eligiendo las palabras antes de hablar. «Sí, es que verás, surgió un imprevisto. Se canceló la reunión de editores a la que debía asistir hoy, así que salí antes del trabajo y bueno, aproveché para invitar a Pedro a cenar». Juan sintió como si le hubieran dado un golpe seco en el estómago. ¿Había escuchado bien? ¿Pedro? ¿Su amigo Pedro en su casa? Tragándose la creciente sensación de malestar, le respondió con fingida naturalidad. «Ah, qué bien. Me parece perfecto. Hace semanas que no lo vemos». María asintió sin mirarlo a los ojos. Un incómodo silencio se extendió entre ellos. Sí, eso mismo pensé», dijo ella finalmente. «Bueno, se hace tarde. Será mejor que me aliste para hacer la cena antes de que llegue». Y dicho esto se escabulló rápidamente hacia el dormitorio, dejando a Juan perplejo en medio del living. Pedro cenando con María en su casa, sin siquiera consultarle. Algo muy extraño estaba pasando aquí, y estaba decidido a averiguar qué era. Mientras María se encerraba en el baño, arreglándose, Juan encendió su laptop y abrió el programa de monitoreo de las cámaras ocultas. Para su alivio, todo parecía normal, tal como lo había dejado esa mañana. María ahora salía envuelta en su bata, buscando qué ponerse en el armario. Nada anómalo hasta el momento. Repasó rápidamente las otras cámaras. El living desierto, la cocina vacía, la puerta de entrada sin movimientos aún. Todo tranquilo.
Tal vez estaba sobredimensionando las cosas después de todo. Aún así, más valía prevenir que curar. Juan conectó su teléfono al programa de vigilancia para poder monitorearlo todo durante la velada. No se perdería ningún detalle de lo que pudiera suceder entre su novia y su amiguito Pedro. El timbre sonó cerca de las 8 de la noche. Era él, impecable como siempre, con su mejor sonrisa de comercial de dentífrico y una costosísima botella de vino en la mano. «Hipócrita», masculló Juan para sus adentros. «Pedrito, pasa, pasa», lo saludó María con evidente entusiasmo. «Me alegra tanto que hayas podido venir». «El gusto es mío, linda», retrucó él besándole galantemente la mano. «Gracias por invitarme». Juan observaba la escena crispado desde una esquina, sin pasar por alto el brillo en los ojos de María, ni la familiaridad con la Pedro la trataba. Intercambiaron un par de trivialidades y se dirigieron todos juntos al comedor, donde la cena estaba servida esperándolos. Durante la comida, Juan no les sacó los ojos de encima. Estudiaba todos sus gestos, cualquier mínima señal que delatara algo más que una amistad cordial entre ellos. Pero nada pasaba. Solo charlaban y reían recordando divertidas anécdotas de sus tiempos universitarios. Incluso a Juan comenzó a pasársele el enojo inicial. Tal vez solo eran paranoias suyas después de todo. Luego de los postres, María y Pedro se instalaron en el sofá del living a seguir su animada conversación. Juan les ofreció unas copas del fino licor que Pedro había llevado y luego se disculpó un momento para ir al baño. Apenas entró, sacó el teléfono para comprobar las cámaras. Nada fuera de lo normal allí tampoco. María y Pedro estaban cómodamente sentados manteniendo las distancias. «Tonto de mí», se dijo Juan avergonzado por haber dudado así de su fiel novia y su mejor amigo. Ya más tranquilo, se tomó unos instantes para mojarse la cara y relajar la tensión del cuello frente al espejo antes de volver con ellos. Para cuando regresó al living, sin embargo, la escena había cambiado radicalmente. Con el corazón desbocado, vio en la pantalla de su celular cómo María, arrimada lascivamente contra el cuerpo de Pedro, permitía que éste la besara apasionadamente mientras le desprendía la blusa. Juan sintió hervir su sangre de furia e indignación. Lo sabía. Sus sospechas eran ciertas desde el principio. El dolor de la traición se mezcló en su pecho con ansias asesinas, pero se contuvo. Necesitaba seguir observando para reunir pruebas antes de enfrentarlos. Con el cuerpo tenso como un alambre a punto de cortarse, regresó sigilosamente al living para espiar la escalada de pasión desenfrenada entre su novia y quien creía su amigo incondicional. Tuvo que hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para no abalanzarse sobre ellos y molerlos a golpes allí mismo. Pero no era el momento. Debía ser paciente. Esta noche no era más que la confirmación de lo que en el fondo siempre supo, que sus seres más preciados lo habían traicionado sin piedad. Ya llegaría su turno de cobrárselas. Pasada la medianoche, Pedro se retiró, no sin antes volver a meterle la lengua hasta la garganta a María en un apasionado beso de despedida en la puerta de entrada, creyendo que Juan dormía. Luego de que se fue, María regresó a la habitación de puntillas, murmurando una vaga disculpa cuando vio la luz aún encendida donde Juan la esperaba sentado en silencio. «Perdón por despertarte. Pedro y yo nos quedamos conversando y se nos hizo tarde», le dijo ella con total naturalidad, mirándolo directo a los ojos sin siquiera parpadear. Juan sintió asco y rabia ante su absoluta falta de remordimientos. Ni siquiera se sonrojó al mentirle. Simplemente se metió en la cama y se acurrucó para dormir, como si nada hubiera pasado. Por su parte, él no pudo pegar un ojo en casi toda la noche, bullendo de furia por dentro. Había sido traicionado por las dos personas en las que más confiaba. Su amistad de años echada a la basura por una aventura pasional. Su futuro junto a María destruido más allá de toda posibilidad de reparación. A la mañana siguiente, Juan se levantó muy temprano, antes de que María siquiera abriera los ojos. No podía soportar estar a su lado un minuto más. Rápidamente se vistió y salió de la casa con un único pensamiento fijo en la mente: venganza. Mientras conducía, decidió pasar primero por la oficina de Pedro. Era domingo, así que seguramente estaría durmiendo su borrachera de la noche anterior, ajeno a la tormenta que se le venía encima. Cuando Juan llegó, efectivamente no había nadie, así que forzó fácilmente la cerradura y entró.
Recorrió cada rincón del pulcro y minimalista apartamento de su ex amigo, buscando ideas para su ansiada revancha. Quería algo que realmente le doliera, que le hiciera pagar por cada beso y cada caricia dado a María. De pronto, una brillante idea cruzó por su mente. Pedro había heredado un cuadro original de su tío abuelo, un óleo del gran maestro impresionista francés Claude Monet que él estimaba en más de $100.000. Sin dudarlo ni un segundo, Juan descolgó la pintura de la pared del estudio y escapó sonriente con ella bajo el brazo, dejando atrás solo un enorme espacio vacío. «A ver cómo le explicas esto a la policía, amiguito», se dijo a sí mismo, soltando una risa maquiavélica mientras se alejaba con su valioso botín. A continuación pasó por la editorial donde María trabajaba como editora literaria junior. Por suerte, tal como esperaba un domingo temprano, el edificio estaba desierto. Juan logró forzar la cerradura trasera y colarse dentro. Fue directo a la oficina de María, sabiendo que allí guardaba su más preciado tesoro, el manuscrito original de la novela en la que había estado trabajando los últimos 3 años. Rebuscó en su escritorio, revolviendo papeles y cajones sin cuidado, hasta dar con una carpeta marrón donde ponía «Paraísos artificiales, manuscrito confidencial». La tomó, miró el grueso montón de hojas impecablemente ordenadas por un instante y sin dilación alguna encendió el pequeño caloventor eléctrico que había sobre una repisa. Hoja por hoja fue quemando ante sus ojos la obra completa en la que María había puesto todas sus ilusiones. «Ups, se te cayó tu novelita al fuego, qué lástima», murmuró con sádica satisfacción mientras el fuego consumía rápidamente cientos de horas de trabajo y sueños convertidos en humo. Ya con su sed de venganza inicial saciada, Juan comenzó a pensar en el siguiente paso de su plan. Irse para siempre del país era una opción, empezar de cero con una nueva identidad. Pero no le parecía suficiente castigo para ese par de traidores infames. Tenía que pensar en algo peor, que realmente les causara dolor, algo irreparable. De pronto una idea comenzó a germinar en su perversa mente. El viaje que habían planeado los 3 juntos desde hace meses. Partirían en solo 2 semanas a un exclusivo hotel and spa en una zona de montaña para relajarse y desconectarse del mundanal ruido. Durante la estadía tenían planeado realizar algunas excursiones por los alrededores para practicar senderismo y rafting en el río. Eso era. El aislamiento en plena naturaleza le daría el escenario perfecto para perpetrar su macabra venganza final. Rápidamente trazó cada paso del siniestro plan en su mente. Daría la impresión de no sospechar nada para no levantar alarmas y para que realizaran el viaje como tenían previsto. Una vez allí, en medio de la nada con nadie alrededor que pudiera escuchar gritos desesperados de auxilio, aprovecharía un descuido para empujarlos al vacío y simular un trágico accidente. La zona era notoria por sus pendientes escarpadas y rápidos. Nadie dudaría que se hubieran extraviado del sendero y caído al tratar de sacarse una foto panorámica. Juan se disponía a regresar a su casa para actuar con total naturalidad ante María sobre el inminente viaje cuando recibió un mensaje de WhatsApp de Pedro, invitándolo a un café para conversar de un posible negocio. Era la oportunidad perfecta para simular desconocimiento y a la vez confirmar si seguían en pie los preparativos. Se encontraron en una confitería del centro media hora después. Pedro se notaba nervioso, con aspecto preocupado, pero Juan no flaqueó y actuó con total inocencia. «Pedrito, tanto tiempo. ¿Cómo andas, hermano?», lo saludó efusivamente. Pedro forzó una sonrisa tensa y comentó que había tenido un fin de semana difícil, que le habían robado un cuadro muy valioso de su casa. Juan fingió su mejor consternación ante la noticia y le dio ánimos, asegurándole que seguramente la policía lo recuperaría en pocos días. Hábilmente desvió el tema hacia el esperado viaje que tenían pendiente, preguntándole si estaba preparando ya su bolso y comprando los vinos para llevar. Pedro afirmó que por supuesto, que nada podría impedir ese viaje planeado desde hace casi un año. Juan sonrió internamente al ver que su amigo no sospechaba nada y seguía cayendo perfecto en su trampa mortal. Luego de tomar el café, se despidieron cordialmente hasta el día del viaje. Mientras se alejaba caminando, Juan pensó que al menos podía darle el crédito a Pedro de ser un excelente actor. Si no supiera la verdad, jamás hubiera dudado por un segundo en su honesta amistad por tantos años. «Lástima que te salió tan bien esa faceta de actor»,
Vas a necesitar seguir actuando estas 2 semanas si no quieres que sospeche María, reflexionó Juan con una mueca burlona. El día tan esperado llegó rápidamente. Juan convenció a María de que él manejaría todo el camino argumentando cansancio por exceso de trabajo. De esa forma podría controlar cada paso, sin levantar sospechas de un arrebato violento al volante. El viaje transcurrió sin incidentes, casi como los de antaño. Los 3 amigos compartiendo música y anécdotas, deteniéndose en pintorescas estaciones de servicio de rutas, a comer sandwichitos con café de máquina. Por momentos, Juan casi olvidaba los yerros imperdonables que María y Pedro habían cometido. Casi creía estar de vuelta en el pasado, donde todo era risas y sueños compartidos. Pero entonces los veía por el espejo retrovisor, intercambiando miradas cómplices cuando creían que él no los observaba. Y la hiel volvía a atravesar su garganta recordándole la cruda realidad. Llegaron al hotel al caer el sol. La vista era simplemente extraordinaria. Un enorme chalet de piedra y madera situado en la ladera de la montaña, con sendos ventanales con vistas a un imponente lago de montaña. La decoración rústica le daba un aire acogedor y el personal los recibió muy atento. «¡Wow! Este lugar está fabuloso», exclamó María entusiasmada, sacando fotos de cada rincón. «Sin dudas, buenísima elección, Juan. No podría ser más perfecto», secundó Pedro. Luego de desempacar en sus amplias y confortables habitaciones, los 3 amigos se reunieron para cenar en el elegante restaurante del hotel, con gloriosas vistas panorámicas de las montañas en todo su esplendor al atardecer. La comida transcurrió animada, comentando las actividades y excursiones que tenían planeadas para los próximos días. Todo parecía perfecto, como en los viejos tiempos donde eran inseparables. Nadie hubiera imaginado que detrás de la fachada de camaradería, Juan estaba planeando fríamente cómo orquestar el accidente de María y Pedro, que parecería un trágico giro del destino. El plan era que al día siguiente hicieran una caminata por el sendero de montaña que conducía a un mirador sobre el cañón. El lugar era famoso justamente por no tener barandillas ni protección alguna, ideal para que alguno pudiera resbalarse accidentalmente al vacío de varios cientos de metros. Cada minuto que pasaba, la ansiedad y adrenalina iban en aumento para Juan. Debía ser extremadamente cuidadoso para que no sospecharan nada raro y poderlos sorprender desprevenidos en el momento oportuno. Tal era su concentración mental que casi no probó bocado durante la suntuosa cena. Al retirarse por la noche a sus respectivos dormitorios, les deseó dulces sueños a ambos, como la calma antes de la tormenta que él solo conocía. Mañana sería el gran día, se dijo mientras ultimaba cada detalle. El día de su dulce venganza. Por la mañana, luego del desayuno, partieron los 3 en un jeep rumbo al inicio del famoso sendero El Balcón, considerado de dificultad media. Durante el trayecto de ascenso, Juan no paraba de fantasear sobre cómo y dónde exactamente ejecutaría su plan. Quizás los dejaría disfrutar primero de la vista del cañón y luego, cuando se confiaran, empujaría primero a Pedro para cerciorarse de que cayera al vacío. La imagen mental de su cuerpo desbarrancándose gritando de terror le provocó una sonrisa imperceptible. Luego sometería a María para que no pueda pedir ayuda. La ataría mirando hacia el cañón para que fuera lo último que viera en su vida antes de empujarla sin piedad, tal como ella había hecho metafóricamente con su destrozado corazón. Sería poético, como cerrar el círculo del engaño y la mentira que ellos mismos habían abierto. El jeep se detuvo sacando bruscamente a Juan de sus ensoñaciones homicidas. Habían llegado. El plan estaba en marcha, no había vuelta atrás. Descendieron alegremente del vehículo, listos para iniciar la caminata. Durante la primera media hora todo pareció normal. Pedro iba adelante marcando el ritmo, mientras María lo seguía embelesada contemplando el paisaje. Juan cerraba la marcha unos metros por detrás, acechando el momento para su ataque sorpresa. Luego de atravesar un pequeño bosque, llegaron a un claro desde donde podía apreciarse toda la inmensidad del cañón. Un vértigo de más de 300 metros se abría ante ellos, cortando las montañas surrounding. La vista robaba literalmente el aliento. Pedro y María se acercaron tomados de la mano hasta el mismo borde de la cornisa, extasiados por el espectáculo natural. Juan sintió hervir su sangre al confirmar la complicidad criminal de ambos. Esta sería la última imagen romántica que tendrían en sus miserables vidas. Decidido a no perder más tiempo,
Juan se abalanzó rápido hacia Pedro, dispuesto a propinarle un empellón final. Pero en una fracción de segundo su pie quedó atrapado entre las rocas y perdió el equilibrio. Todo sucedió como a cámara lenta, su cuerpo yendo hacia adelante irremediablemente, sus brazos agitándose en un vano intento de recobrar la estabilidad, sus ojos desorbitados por el pánico viendo que caería al precipicio. Gritó horrorizado, pero justo cuando creía sentir esa última sensación de vacío al borde del cañón, una mano firme tomó con fuerza su muñeca, sosteniéndolo. Era Pedro, que con la ayuda de María habían logrado sujetarlo antes de su fatídica caída. Entre los dos, lo impulsaron nuevamente hacia tierra firme, poniéndolo a salvo. Juan no podía creer lo que estaba pasando. ¿Por qué lo habían salvado? Todo su plan cuidadosamente trazado se había ido al demonio en un segundo por un descuido estúpido. Y ahora estos dos, los mismos que planeaba asesinar, acababan de rescatarlo. Era una ironía demasiado retorcida. Aturdido, les agradeció balbuceante por haber evitado su muerte. María y Pedro se miraron extrañados. Algo no cerraba. Juan, necesitamos hablar con sinceridad, dijo María mirándolo con una mezcla de compasión y gravedad. No fue casualidad que casi te caigas recién. Ibas directo a atacar a Pedro, ¿no es así? Lo vimos en tus ojos, no eras tú mismo. Juan los miró pasmado, sin atinar a responder. Había imaginado cientos de posibles reacciones y discursos, pero jamás sincera preocupación. Se sentía como un libro abierto ante ellos ahora, transparente, sin poder ocultar más sus tormentos. Después de un incómodo silencio, finalmente estalló en un llanto convulsivo. Entre lágrimas les confesó todo: las sospechas, las cámaras de vigilancia, cómo los había visto juntos. Les mostró el video en su celular como prueba irrefutable, incapaz de mirarlos a la cara. Pedro y María intercambiaron una mirada de sorpresa y pesar. Pasados unos instantes, María se arrodilló junto a Juan y le habló suavemente. «Ay, Juan, lo siento muchísimo. Nunca quisimos lastimarte, tienes que creernos. Pedro y yo cometimos un grave error al dejarnos llevar. Estábamos vulnerables emocionalmente y solo pasó. No hay excusas, no estuvo bien. Debimos hablarlo contigo en vez de esconderlo así». Juan no daba crédito a lo que oía. ¿Le estaban pidiendo perdón a él? Después de todo el daño que le habían causado. Era demasiado surrealista. «Es cierto, hermano, obramos mal», continuó Pedro. «Lo que viste en ese video no es nada de lo que estemos orgullosos. Fue solo una noche de borrachera y confusión. Estábamos resentidos contigo por cierta distancia últimamente en la relación, pero eso no justifica lo que hicimos. Perdóname, por favor». Juan alzó la vista y por primera vez les sostuvo la mirada. Solo vio arrepentimiento y tristeza en sus rostros, nada de burla, cinismo o falsedad. De pronto se dio cuenta con total claridad que había sobrereaccionado de forma desmedida, llevando las cosas a un extremo aterrador. En vez de encararlos racionalmente, había perdido la razón por completo, cegado por fantasmas del pasado que ya no aplicaban en el presente.